buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este miércoles 17 de junio. Vamos a compartir una actividad bastante particular, sobre todo por la temática. Y en primer lugar quiero agradecer a todos los amigos que han colaborado y contribuido con esta actividad. En primer lugar, por supuesto, a los amigos de la Fundación Friedrich Naumann, a la gente de Fundación Liberar de Córdoba, muy especialmente a Agustín Espachesi y a todo su equipo, a la Cátedra Alberdi, en especial al amigo Daniel Pereira y al grupo de jóvenes liberales demócratas de Mendoza, como así también a la Fundación Cívico-Republicana, en particular a los amigos Rodolfo Distel. Bueno, agradecerle por supuesto también a Alberto Coan, a Lorena, que han colaborado muchísimo en estas horas para que este evento sea posible. La verdad que este tipo de actividades requieren la colaboración y contribución de mucha gente, y por supuesto agradecerles también especialmente a los oradores, porque claro está, sin ellos sería imposible que podamos compartir en el día de hoy este contenido que nos parece de absoluta actualidad. Para dar inicio a este encuentro, vamos en primer lugar a darle el uso de la palabra a nuestro primer orador. Se trata de Jorge Isern, es productor agropecuario, es presidente de la Sociedad Rural de Rosario, actual vocal titular y miembro del Consejo CARFE y miembro también de muchas instituciones, conocedor del tema, además de otras actividades que lo caracterizan, pero que tienen que ver en este caso con la actividad agropecuaria. Así que Jorge, bienvenido, muchas gracias, y le recordamos a la gente que aquellos que tengan interés en hacer uso de la palabra pueden comunicarse con nosotros a través del chat, tienen la posibilidad de contactarnos ahí y enviarnos, por supuesto, su pregunta. Lo escucho y ahora es su turno. Bueno, muy bien. Gracias a Alberto Medina Méndez, un gusto reencontrarnos. Muchas gracias a la Fundación del Club de la Libertad de Corrientes. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Y la verdad que estamos participando en la cadena de dar y aprender. Mirá, ¿es Vicentín un caso testigo? Y yo creo que sí, es Vicentín un caso testigo. Y tiene un caso testigo por muchas cosas, tiene una larga historia, una historia de 90 años, de los cuales 89 fueron muy fructíferos, en pleno crecimiento, permanente crecimiento, con mucha producción, con exportaciones, con creación de fuentes de trabajo. Así que yo creo que ha recorrido un largo camino muy bueno que se atravesó en el año 2019. Con las PASO del 2019, bueno, sus clientes vieron que había incertidumbre, que no había seguridad, fueron todos a cobrar sus granos, y resulta que Vicentín no tenía la financiación adecuada. Y entonces entró todo en un proceso judicial que lo llevó a buscar un arreglo prejudicial y después a una convocatoria de acreedores, que es en la que está en este momento, está en la justicia, y en este momento Vicentín tendrá que, los que la dirigieron, la empresa, dar cuenta de lo que hizo y lo que dejó de hacer. Nosotros somos republicanos y creemos en los poderes, está en manos de la justicia, y también creemos que en ese poder, en esa institución, tendrá que reconvertirse con capitales, tendrán los dueños que dar cuenta y tendrán lo que corresponde, lo que decida la justicia, pero nosotros no podemos estar cerrados a los capitales. Esto que dice autoridades, no a los capitales extranjeros. ¿Cómo no a los capitales extranjeros? Precisamente a gente que quiere invertir, que quiere dar crecimiento, que quiere dar dignidad y trabajo productivo. No tiene lugar. ¿Cómo que no tiene lugar? Tendrá que cumplir las reglas del juego, tendrá que cumplir las reglas de la justicia, tendrá que atenerse
a las reglamentaciones argentinas, pero eso de que no se puede invertir, bueno, imagínense que si le dijéramos a los 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, que están financiando otras de que no, no, a vos no te quiero porque no queremos extranjerización, una de las causales de la intervención. Pero precisamente lo que queremos es que la industria, la agroindustria, que es privilegiada en este país, bueno, crezca y florezca. Yo te digo que si por arte de magia se levantaran todas las restricciones que hay al intercambio internacional y dijeran, bueno, sí, mira, acá no hay más retenciones y a competir en el mundo. ¿Sabés cuál es la actividad que competiría sin ningún problema? La agroindustrial. Y Vicentín, sea dueño de quien sea, siempre de la actividad privada, tendría muchísimo para dar. Muchísimo para dar en producción, muchísimo para dar en fuentes de trabajo útiles, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Así que es un caso testigo. También es un caso testigo respecto a las autoridades. Las autoridades que se meten en un poder que le es ajeno, en el cual está Vicentín, bueno, es testigo. ¿Qué es lo que pasa con la República? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno que deja o deja de hacer según una voluntad personal? No es así la cosa. Nosotros vivimos en una república y esta república tiene sus instituciones, tiene sus reglas y lo que tiene que hacer precisamente el gobierno es hacer lo que le es indelegable al gobierno. El gobierno necesita que la educación sea para un futuro promisorio de los argentinos. No, la educación en la Argentina está retaseada. En realidad, los que son educados en la Argentina no tienen las mismas oportunidades de excelencia de otros lados. Entonces, eso sí tiene que hacer el Estado. Tiene que hacer un poder judicial que funcione, un poder independiente. No meterse, bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Tiene que hacer seguridad. La seguridad en la Argentina no es de las mejores. Resulta que aparecen libres, gente que tiene sentencia firme, y estamos metiéndonos en que no existe una seguridad cierta que nos dé a la gente confianza y certidumbre, que es lo que pasó con los clientes de Vicentín. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado, por ejemplo, tiene que pagar lo que debe. Se mete en algo privado que no le compete, que puede ser floreciente, que hay que arreglarlo dentro de las normas. Yo no estoy defendiendo a Vicentín ni ninguna otra empresa que pague lo que tenga que pagar, pero sí estoy defendiendo un sistema en donde lo que tiene que hacer el Estado es pagar lo que debe, que estamos dando vueltas, que te pago, que te saco 5, que te doy 4 menos, que te doy 5 más, y resulta que eso no lo hace, y sí quiere hacer lo que no debe hacer. Y yo digo que, por ejemplo, el Estado, con lo que es su gasto, su fenomenal gasto improductivo, gasta más del 45% de todo lo que produce el país. Yo digo, si el Estado racionalizara ese gasto, y en vez de ser el 45%, como lo aumentamos en los últimos 17 años, fuera el 30%, ¿qué Argentina floreciente sería sin la sobrecarga y sin la mochila? Bueno, ahí es donde tiene que actuar el Estado. En eso que le compete y que sería sumamente beneficioso para toda la comunidad argentina. Y te digo otra cosa, ¿qué es? Porque es testigo Vicentín para la justicia, para el Estado, para los ciudadanos. Bueno, en Argentina estamos ante una encrucijada. Estamos queriendo decidir dentro del orden republicano un país que tenga instituciones, que tenga crecimiento, que reine la libertad, que se pueda invertir, que se pueda desarrollar humano, económica, socialmente, que esa en realidad es nuestra propuesta. O si no, vamos a seguir con un país que se mete a hacer, o un gobierno, diría yo, que se mete a hacer lo que no tiene que hacer, que es como no racionalizar el gasto público, andar en el despilfarro, la burocracia y aún la corrupción. Bueno, es también un test para nosotros, para los ciudadanos en instituciones,
¿qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a retomar este país bendito, en el cual nuestros abuelos, a mí me dicen, no, los amigos, como le dicen, no, dice, mira, eso ya pasó, eso ya... ¿Cómo que otra época? Eso es precisamente la época de la ciudadanía y de las instituciones, la época de la meritocracia. Vamos a querer el acomodo o armar un Vicentín para que esté lleno de empleados que son clientes y que no son productivos, o vamos a hacer un Vicentín y toda una institucionalidad económica, social en Argentina que sirva para los argentinos. Claro, esto tiene, yo diría, el esfuerzo de la transformación. No tiene la pasividad de responder a órdenes autoritarias o a órdenes de una clase política que tiene a la gente como, bueno, como mansos clientes, a repetir, a los efectos de designios personales. Mirá, yo creo que toda la dirigencia industrial, por ejemplo, que se calla, la dirigencia industrial tiene que asumir el riesgo de ser un país que compita en el mundo, que tiene una fenomenal oportunidad. Realmente, si este país no tiene oportunidad de tener crecimiento y desarrollo, bueno, yo creo que hay que mudarse de planeta, porque tiene absolutamente todas las condiciones. Y toda la dirigencia gremial, con este enorme gasto laboral que hay que corregir, porque no lo querrán corregir la dirigencia, que en definitiva es la responsable. Bueno, lo corrige la gente. La gente lo corrige haciendo o dejando de hacer, como ocurre con los inversores, como ocurre con los que trabajan, como ocurre con los que arriesgamos. Bueno, esos son los dos modelos del país. Por eso es un caso testigo. Es un caso, digo, para Vicentín, que tendrá que reencauzarse en el sistema económico que signifique bienestar, y también un sistema para todo, un sistema para el gobierno y un sistema para la ciudadanía. A ver la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer o dejar de hacer. Así que, por supuesto que tenemos que asumir esta responsabilidad de que estamos ante un testeo, otra vez un testeo, un hecho testimonial. Nos vamos a jugar por la Argentina, que se puede, que podemos, y que merecen nuestros hijos, o vamos a ser pasivos ante, yo diría, un sistema autoritario que conduce o que sigue en la decadencia y la pobreza increíble que tiene. Decididamente tenemos que apostar y asumir estos riesgos, este desafío, que significa que este sea un caso testigo para que Argentina, para que Vicentín, para que Argentina nos reencaucemos en el camino del crecimiento y desarrollo, que sí lo podemos hacer. Así que, Alberto, quedarán las preguntas, quedará para que aprendamos a ver cómo podemos sortear esta situación. Eso, digo, será una dificultad. Bueno, siempre hay dificultades en la vida. Esta dificultad, si no la superamos, los que tenemos la bendición de todo lo que significa la agroindustria y todo lo que significa un país promisorio, bueno, entonces yo creo que sí lo vamos a hacer. Realmente soy muy optimista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya tenemos inclusive preguntas para usted, pero obviamente vamos a recorrer los tres oradores invitados para el día de hoy. Es el turno ahora de escucharlo a Francisco Neto, que es abogado, que es titular del estudio jurídico Francisco Neto y Asociados, especializado en Derecho Penal Económico y de la empresa, un especialista en el tema. Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación y lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias más que nada por la invitación. Gracias a todos los que están aquí reunidos para escuchar esto. Bueno, y espero estar a la altura de quien me precedió en la palabra, que sin duda fue muy clarificador al respecto. A ver, el tema de Vicentín, respecto a ser un caso testigo, yo prefiero manejarme dentro de las expresiones de deseo, y espero que no lo sea, porque realmente va contra toda la normativa y contra toda la institucionalidad nacional establecida desde la Constitución hasta las leyes inferiores. Normalmente los abogados siempre, cuando sale una ley,
o hay que leer una norma, siempre leemos la norma y después se lee la jurisprudencia. De hecho, hay un chiste bastante famoso al respecto, en el cual dice que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y le muestra al pueblo judío los 10 mandamientos y le dice, bueno, está la ley de Dios, sale un abogado del medio del pueblo y le dice, bueno, hay que ver qué dice la jurisprudencia. Y es un poco cierto, o sea, los abogados, una vez que surge una ley, empezamos a tratar de interpretarla, cada cual por el lado que más les conviene, hasta que vienen los jueces y en definitiva dicen cómo hay que interpretarla, porque tal como dice la Corte Suprema de Estados Unidos en el fallo Badbury versus Madison, la ley en definitiva es lo que los jueces dicen que es. Toda esta explicación no se aplica a Vicentín. Es muy claro lo que dice la Constitución Nacional, es muy claro lo que dice la Ley de Expropiación, es muy claro lo que dice la Ley de Concursos y Quiebras, y es muy claro lo que dice la Ley de Sociedades. Esta decisión va en contra de toda esa normativa. Sin duda alguna tenemos que empezar por el artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando establece el concepto de utilidad pública y dice que tiene que haber una ley que decrete la utilidad pública de determinada explotación. O sea, no alcanza con que sea un decreto. Una ley tiene que ser ley en sentido estricto, refiriéndose a norma que emane del Congreso. No puede serlo un decreto. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué no en un sentido amplio? Porque hay un principio establecido por el artículo 29 de la Convención de Derechos Humanos que dice que siempre hay que interpretar la ley del modo que más beneficie al individuo, al particular, y que menos beneficia al Estado, justamente porque la Constitución de corte liberal, como la que tenemos nosotros, lo que busca es poner límites al Estado para que no avance sobre el individuo y para evitar lo que está pasando. Del otro lado, tenemos un artículo también muy claro en la Constitución, que es el 29, cuando dice que el Congreso no le puede dar al Poder Ejecutivo facultades para que la fortuna de los argentinos queden en sus manos. Entonces esto es muy claro, si el Congreso no se lo puede dar, mucho menos se lo puede autoatribuir el Poder Ejecutivo, lo cual ya nos lleva al terreno de la lógica, y es más un principio que dice que quien puede lo más, puede lo menos. Después, por último, el artículo 109 de la Constitución Nacional es extremadamente claro en cuanto a que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades judiciales. Ahora bien, ¿por qué se habría arrogado el Poder Ejecutivo una facultad judicial? Bueno, porque como bien me decía la persona que me precedió en la palabra, hay un concurso abierto, un concurso preventivo respecto de la empresa. ¿Qué es un concurso preventivo? Un concurso preventivo es un proceso en el cual se trata de reestructurar el pasivo de la empresa para de ese modo poder afrontar las deudas que tiene con los acreedores e intentar llegar a un acuerdo con estas personas de quita o de espera. ¿En qué sentido? Lo mismo que está haciendo el ministro de Economía con los fondos que le debemos a nivel internacional es hacerlo con los acreedores de la empresa, es decir, quitar dinero de la deuda que se tiene o establecer un plazo para poder solventarla. En ese sentido, los concursos son procesos de tipo universal, es decir, todo el patrimonio de la empresa queda sometido a la jurisdicción de ese juez. Por tanto, no puede aparecer el Poder Ejecutivo y disponer sobre ni más ni menos que la totalidad de la empresa. Existiría la posibilidad de que se intervenga la empresa, es cierto. Ahora, a través del artículo 85 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece primero que tiene que ser pedido por un acreedor, segundo, que lo tiene que disponer el juez, y tercero, que se tiene que explicar el riesgo que hay de que la empresa, en las condiciones que se encuentra, termine siendo perjudicial para los intereses del acreedor que lo pide. Del otro lado hay un funcionario en el concurso, que se llama síndico, que es en el concurso, al contrario que en la quiebra, que es un proceso diferente, en el concurso es el que se encarga de controlar la evolución de la empresa y quien presenta informes ante el tribunal. Por eso es que proceder en el sentido que lo hizo el Poder Ejecutivo implica arrogarse la facultad judicial de decretar una intervención de la empresa. Se invoca en el decreto que dispone la intervención de Vicentín el artículo 57 de la Ley de Expropiación. A ver, el artículo 57 de la Ley de Expropiación es verdad que establece o faculta al expropiador para incurrir en una intervención temprana de la empresa. Ahora bien, lo cierto es que habla de que antes tiene que estar decretada la necesidad, la utilidad pública del bien. Esa utilidad pública, de nuevo, sale por ley, no sale por decreto, no puede ser establecida
por un decreto del Poder Ejecutivo. Después, lo que a mí me llama poderosamente la atención es lo que el gobierno establece como circunstancias para decir que la empresa de utilidad pública. Usualmente la utilidad pública se refirió a cuestiones claras, donde es necesario hacer un camino, donde es necesario poner un paso o un freno para que no avance el agua, o donde es necesario canalizar para que un determinado río no salga de su cauce y demás. En este sentido, se ha establecido como utilidad pública la pandemia por la cual atraviesa el país, y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si así fuera, la circunstancia detonante de la utilidad pública de la empresa la establece el propio gobierno. O sea, el propio gobierno, ¿por qué sería un precedente peligroso y por qué espero que no sea un caso testigo? Porque con este precedente, el gobierno podría disponer una serie de normativas tendientes a que un determinado bien o servicio sea sustancial, sea, valga la redundancia, de utilidad pública, y así declararlo. O sea, mañana, no sé, por ejemplo, mañana el gobierno podría prohibir, por ejemplo, la circulación de vehículos automotores por el país en función de la cantidad de accidentes que hay, y salir a expropiar empresas de helicópteros, porque diría, bueno, se hace útil y necesario, y es importante para el transporte nacional que haya helicópteros. Entonces mañana, de repente, es una empresa de helicópteros. Incluso podría afectar a los propios transportistas. Nosotros sabemos que el sindicato de empleados de transporte, el sindicato de camioneros, está a favor de este gobierno, lo puede llegar a afectar. Mañana el gobierno establece que no puede haber más transporte por trenes y se lo haría a través se podría expropiar empresas incluso de transporte de hacienda, de grano o de alimentos, lo que fuere. Eso es peligroso, es como, y lo que es llamativo, es cómo el gobierno crea las condiciones para declarar a la empresa de utilidad pública. Por otro lado, nos corren con el cuco de que si la empresa va a la quiebra, son fondos internacionales los que se van a quedar con la empresa. Como dijo la persona que habló antes que yo, si es un fondo internacional, viene a poner dinero al país, viene a producir viene a hacer que el país produzca y viene a dejar impuestos para la Argentina, la verdad que no, y crear puestos de trabajo, la verdad que no me parece mal que sea un fondo internacional, pues en definitiva es una de las formas de la que ingresan dólares, o sea, los dólares, las divisas ingresan por el superávit comercial, por los préstamos y por las inversiones internacionales. Entonces no me parecería mal. Ahora bien, es falso. O sea, es falso que si mañana Vicentín quiebra, va a venir un gran fondo internacional y sacar con Vicentín. Si quiebra, se sacan los bienes a remate y esos bienes los puede comprar cualquiera de los que estamos acá. Es cierto que existe lo que se llama el principio de conservación de la empresa y que la realidad es que siempre el juez de concurso, o en este caso de la quiebra, lo que intentaría hacer es poder vender toda la producción funcionando, y en ese sentido puede ser cierto que venga un órgano internacional o no, eventualmente el mismo Estado lo podría hacer de modo legal. A ver, yo no cuestiono, sí estoy en contra, pero digo, el cuestionamiento que estoy haciendo no pasa por si está bien o mal que el Estado tenga empresas en su poder. O sea, eso es una cuestión de política que yo estoy en contra. Para mí tiene que siempre estarse al libre mercado, pero eventualmente lo podría hacer de modo legal. Por otro lado, se invoca la cuestión que tiene que ver con que teniendo Vicentín se asegurarían el abastecimiento alimentario de la nación. Bueno, a mí la verdad que me parece un poquito llamativo que el gobierno diga eso y por otro lado, en el mismo decreto, diga que Vicentín controla el 9% del mercado. A ver, tendremos asegurado en todo caso abastecer al 9% de la población, lo cual me parece que hay una contradicción intrínseca en el decreto que lo hace susceptible de ser revocado por falta de fundamentación. Por último, no quiero extenderme demasiado y no quiero andar demasiado en temas aburridos. Es cierto que esto puede tener implicancias penales. Ya hay una denuncia penal, el artículo 248 de la Constitución Nacional, del Código Penal es bastante claro en cuanto a reprimir, a castigar con pena de prisión al funcionario público que dicte resoluciones contrarias a las normas. Esta resolución es claramente contraria a la Constitución, es contraria a la ley,
con lo cual podría haber consecuencias de esa índole. La realidad es que conociendo a los jueces federales del país, que son oficialistas y que no han cambiado, aunque espero que en algún momento lo hagan, es bastante poco probable que esas causas penales avancen de momento, pero quién dice en el futuro tal vez tengamos una sorpresa en ese sentido. Así que bueno, esto fue un poquito un resumen del marco legal en el cual está inmerso el país y de la situación de la empresa, y espero las preguntas para el final de la conferencia. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias por esta Gracias. presentación. De contexto también para que podamos dialogar con el resto de la gente al finalizar. Ya tengo varias preguntas, pero bueno, es el turno ahora de Susana Merlo. Es ingeniera agrónoma, productora agropecuaria, corriente de por medio, Susana, periodista y ex secretaria de Alimentación y Mercado de la Nación. Susana, muy buenas tardes, gracias y la escuchamos. Gracias a ustedes por invitarme, por insistir. No se curan de espanto, no hay forma. Pero yo diría que, a ver, el caso de Vicentín puede ser un leading case, entre otras cosas, por la cantidad de aspectos que abarca, por lo que involucra y lo que lo hace tan complejo a la comprensión de la ciudadanía en general, excepto que uno esté muy inmerso en el tema. Y esto es porque, me parece, hay tres niveles. Está el nivel de la empresa. En el nivel de la empresa, el doctor Oneto fue muy claro respecto a la jurisprudencia. Yo quisiera dejarle planteadas ya dos preguntas, dos. Una, si es posible que el juez del concurso haya firmado aceptando la intervención, lo que se lee en los neófitos como yo, que no soy abogado, como un paso al costado, si eso es cierto y si es factible de hacer. Y la otra pregunta es si un DNU, o sea, un decreto de necesidad y urgencia, tiene validez si no está firmado por los ministros, y en este caso no está firmado ni por el ministro de Economía, nada menos, Martín Guzmán, ni por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que lo reconoció públicamente, además dijo desconocerlo y que se enteró por los medios cuando ya había salido. En el caso de la empresa, yo soy justo de enfrente a Reconquista y Avellaneda, yo diría que voy a decir algo medio chocante, no me importa. Es decir, este tema no lo podemos tomar como la defensa de una empresa. Si la empresa incumplió, tiene irregularidades, funcionó al límite y hay algo sancionable, tiene que ser sancionado como cualquier privado, como cualquier ciudadano del país cuando comete un ilícito de cualquier magnitud. Y para eso hay un juez, hay una justicia comercial que ya estaba actuando, hay veedores, hay una serie de instancias que garantizan, en todo caso, o que debieran garantizar que se cumpla con lo que la ley fija. La alteración es que este nivel de la empresa fue invadido, entre comillas, por otros poderes. El segundo nivel, para entender y llevar a los tres parejitos, es el nivel sector. El sector agroindustrial argentino tuvo un rol histórico desde los orígenes de la patria misma, sobre la cual se asentó y sobre la cual se desarrolló, y más recientemente tuvo un rol absolutamente determinante, hace 12 años atrás, cuando fue otro embate de otra naturaleza, pero también un embate del Poder Ejecutivo sobre lo que se consideraba la propiedad privada, que eran los propios recursos del sector, como fue la resolución 125 de retenciones móviles. Tiene una gran responsabilidad el sector agroindustrial y de hecho fue ese interior federal
ese gringo entre comillas y demás, el que primero reacciona con el caso Vicentín y el que pone la voz de alerta como altero a nivel del país con este caso, en el mismísimo momento que se decreta, nunca mejor dicho, esta especie de cosa muy rara que al principio no se sabía muy bien qué era y ahora tampoco está tan claro lo que se llama finalmente intervención temporaria por el momento, con idea de una expropiación posterior y demás, pero acá los planteos de expropiación todavía no están. Este decreto de necesidad y urgencia por intervención temporaria es el que alerta de entrada. Y yo discutí mucho este tema con colegas y con la gente que me rodeaba, y dije, la gente de Avellaneda, la gente de Reconquista, los gringos de los ravioles, no hacen esto por defenderlo a Vicentín, hacen esto en defensa propia. Hacen esto porque piensan, si Vicentín, que es fuerte y grande, les pasa esto, yo que soy contratista, que soy chacrero, que tengo un negocito, que soy comerciante, ¿qué me puede llegar a pasar? Y tienen razón, porque la ley, para ser ley, tiene que ser pareja y rigurosa y se tiene que aplicar a todos por igual. Y es cierto que cuando uno ve que al que tiene teóricamente más espalda, más fuerza, más recursos para defenderse, le pasa una cosa así, bueno, hay que poner las barbas en remojo. Por eso reaccionó el sector. Me acaban de mandar ahí una información, ya hay 50 localidades para el banderazo del sábado. 50 localidades de distintas partes del país, no solo del litoral ni de la región más directamente involucrada. Esto era perfectamente evitable, era evitable con otro orden, con otra prolijidad, cumpliendo la ley. Y ahí llegamos al tercer nivel, que es el que a mí más me interesa y que creo que es el que más nos debiera interesar a todos, que es el nivel país. O sea, tenemos un nivel empresa, un nivel sector agroindustrial, que es el movilizador en alguna palabra, y tenemos el nivel país. ¿Y qué pasa con el nivel país? Bueno, con el nivel país el daño ya está hecho, o una parte importante del daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica que genera una situación de esta índole hace que inmediatamente en el exterior ya hayan anotado y tomado cuenta. Si lo que busca la Argentina es atraer a capitales y atraer inversiones, pues no son estas las señales que hay que dar. Y diría que es peor, porque no solo no atraer el capital del exterior, ni siquiera retener el capital local, porque si hay hoy una dependencia más que nunca, y mientras no tengamos el acuerdo con los acreedores, más aún, del propio capital nacional y de los inversores nacionales y de los empresarios nacionales, es ahora cuando Argentina no tiene ayuda de ningún lugar del mundo porque estamos nuevamente en default. Somos deudores y somos deudores malos pagadores históricos. Llevamos 9 default consecutivos. Entonces, necesito la inversión interna. ¿Cuál es el principal sector de inversión en la Argentina? Que pocos lo dicen, y los que no pertenecen al sector tratan de hacerse los distraídos. El principal sector es el sector agroindustrial, que solo en materia agrícola invierte en tierra, como dicen los gringos, en tierra, entre 12 y 14 mil millones de dólares por año para levantar la cosecha, a los 6 u 8 meses. Todos hemos visto en televisión, en los diarios, que viene un inversor de 1.000, 3.000, 5.000 millones de dólares
y el funcionario de turno lo besa y lo abraza. Pues el sector agroindustrial invierte 12 a 14.000 y tiene que andar a los codazos para que no lo pisen. Es una cosa bastante llamativa, pero en todo caso, ¿qué creen que puede hacer un productor que hoy entierra 400 o 500 dólares por hectárea para cosechar en noviembre con este antecedente? Tiene el riesgo clima, tiene el riesgo mercado internacional y ahora tiene el riesgo funcionario, porque ahora no sabe si lo van a obligar a vender internamente a un determinado precio, porque quieren una empresa de referencia, si va a tener que venderle a un solo comprador como fue en algún momento. Tiene todo el derecho a tener temor. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a seguir trabajando, porque el sector no sabe hacer otra cosa que no sea trabajar, pero tal vez en lugar de invertir 500 dólares, invierte 350 o 300 por hectárea. ¿Y eso qué va a significar? Que se produce menos. Y la Argentina se achica toda, en conjunto. Entonces, yo diría que acá hay una responsabilidad cívica por la República, ni por Vicentín, ni por el sector agroindustrial, ni por nada que no sea propiamente la República. Señores, no se puede permitir seguir achicando el país. No hay nadie entre los que están. Yo me fui lo googleé, busqué los datos, pero no hay nadie que yo le pregunte de los que estamos en este foro en este momento que me pueda decir una sola empresa que haya estado en manos del Estado, empresa pública o empresa privada estatizada por el Estado, que haya terminado bien. Todas terminaron fundidas, quebradas, y con los ciudadanos contribuyentes haciéndose cargo de los errores de administración del funcionario de turno, y ningún funcionario de turno haciéndose cargo de los errores de su propia gestión. Podemos remontarnos a la maltería Quilmes, a la CAP, al frigorífico Yaguané, a Chicone, a Aerolíneas Argentinas, que según dicen nos cuesta 2 millones por mes, a todos, a ustedes, a mí, a todos. ¿Y cuál es el objetivo? En este caso ni siquiera se sabe, porque todos los argumentos usados, algunos los dijo Oneto y otros no, son tan endebles y absolutamente rebatibles. Seguridad alimentaria. La Argentina, un país exportador, seguridad alimentaria representa para China eventualmente una empresa de este tipo que tiene que importar comida, para Japón, pero no para Argentina. Extranjerización, si ya está, la Suiza Glencore ya es socia. ¿Y extranjerización de qué? Si la empresa Nidera fue comprada por los chinos, lo mismo que COFCO. O el HCBS, el banco, y ahí no había problema con la extranjerización. Ahora sí hay problema con la extranjerización. Transparencia de empresa referencia en un mercado globalizado donde los precios se fijan en Chicago. Aparte, señores, para los que no están en tema, los gobiernos tienen, pero herramientas de sobra para controlar que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Para eso hay una Secretaría de Comercio Interior, una Secretaría de Comercio Exterior, una defensa del consumidor, una oficina de lealtad comercial, una CNV, la Comisión Nacional de Valores,
¿para qué está todo eso? ¿Pintado? Si no es para controlar justamente que funcionen los mercados y el comercio sin excesos. Pero digo, por sobre todas las cosas, la ley es el orden. Sin orden es imposible nada, es imposible una familia, es imposible una casa, es imposible una Te escuela, perdimos el audio, Susana. o es imposible el país. Me parece que te perdimos el audio. No te Ah, escuchamos. A yo ver. los escucho a ustedes bien, ¿eh? Hola, hola, ¿me escuchan? No Hola, te escuchamos. perdimos. Bueno, no tengo forma de arreglarlo. A ver si retomamos, a ver si te reconecto, porque está... A ver ahora, Susana. Hola, hola, ¿me No, escuchan? no te No. escucho. Wow. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo no escucho. A ver qué dicen. A ver. Yo escucho, Alberto. Sí, se escucha, sí. Ahí está. Acá en el chat dicen que escuchan. Yo sigo. Alberto, ¿me escuchás vos? A ver si la gente nos puede escribir por el chat, a ver si está escuchando o no. Yo Sí, no la sí, escucho. sí. Sí, sí, en el chat dicen que ¿Sí? sí. Sigue, Susana, entonces, sigue. Bueno, entonces decía que sin orden no hay posibilidad de desarrollo ni de una familia, ni de una casa, ni de una escuela, ni de un país. ¿Y cuál es el orden del país? El orden del país es la ley. ¿Y cuál es la ley suprema del país? La Constitución, señores. No hay nada que inventar. Es la Constitución. Y tal vez por instinto, porque hay que escuchar la voz del pueblo, y parece que los que más reclaman eso son los que menos la escuchan, la voz del pueblo es sabia, por eso reaccionó el norte de Santa Fe como reaccionó automáticamente. Por instinto de la transgresión. Hubo, como dice López Murphy, hubo un avasallamiento de los poderes y del orden público. Y yo diría que, como bien dice él, y me lo anoté porque realmente me gustó la frase, él dijo, no, lo de la denuncia penal era, no estamos defendiendo a una empresa, en el caso de Vicentín, sino el debido proceso. Y yo agregaría, y a la República. Y hoy, un fiscal general de la Nación, muy mediático, que no voy a dar el nombre, en su capitular de WhatsApp tiene la frase, la única cosa que se necesita para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. Me interesan más las preguntas y el diálogo que mantener un monólogo, porque planteé los tres niveles que me parece que son los que más confusión llevan a mucha gente que no está específicamente o en lo jurídico o en lo empresario. Y me gustaría ahora, a partir de las preguntas, sí, ir avanzando con las dudas que tenga la audiencia. Ajá. Hola. ¿Yo? Hola. Sí, Alberto me parece que perdió el audio, ¿no? Me parece que es el de Alberto el que se perdió, ¿no? Sí, vamos a pedirle a Nahuel a ver que coordine las preguntas. Hola, Alberto, ¿no nos escuchás? Chat. Jorge, ¿podés coordinar las preguntas? ¿Estás viendo el chat?
Estoy viendo el chat, no sé si me escuchan todos. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, las preguntas que tenemos en el chat. Escucho. Aguárdenme por favor que las encontremos. Bueno, todo el mundo me dice que se escucha. Horacio Villanueva dice, fue muy extraño, pues el gringo no es de reaccionar así, salvo que le estén tocando algo que realmente le interese o estén percibiendo un mal mayor. Lamentablemente no nos indicas, Horacio, a quién podemos dirigirle esta afirmación, o si es una pregunta. Otra pregunta, Alicia Volati, ¿a qué hora es el banderazo en Rosario el 20? Ya No sé. le voy a decir. Bueno. Jorge, Sí, Susi. si te acordás, yo le había planteado 2 preguntas al 16 doctor horas, si no me Oneto. equivoco. Bien. Susana, si no me equivoco, 16 horas. 16 horas. Yo voy a ir para arriba, Susi, a ver si encuentro las preguntas. Todos Bueno. son a las 16, perdón, todos son los Yo- banderazos todas las localidades que me mandaron son a las 16 horas. A las 16 horas, El exactamente. sábado. El sábado. Lo que yo había preguntado al Las tengo doctor anotadas, era... Bueno, perfecto. Las tengo anotadas, así que sí, me había preguntado si es posible que el juez del concurso haya firmado aceptando la intervención. Sí, Esa era una, y la otra si el DNU tenía validez, si no está firmado por los ministros. exacto. Bueno, mira, que los jueces en este país son algo bastante endeble y van para el lado del viento, con lo cual es posible que haya firmado cualquier barbaridad. Ahora, yo creo que tu pregunta es si la ley lo autoriza. No, la ley no lo autoriza. Los únicos 2 supuestos que establece la ley para intervenir en una empresa son el supuesto de artículo 113 de la ley de sociedades comerciales y el supuesto de artículo 85 de la ley de concursos y quiebras. En ambos, en el caso de ley de concursos y quiebras, quien puede pedir la intervención son los acreedores y le interviene el juez con el síndico, y en el supuesto de la ley de sociedades la puede pedir un socio cuando peligra la continuidad de la empresa, y también le interviene la ley del síndico. Con lo cual, si el juez lo firmó, tiene la misma validez que yo firme la venta de, no sé, de la provincia de Chubut, o sea, ninguna, por la simple razón de que, a ver, así como para los particulares todo lo que no está prohibido está permitido, para el Estado rige la regla inversa, y todo lo que no está permitido está expresamente prohibido. Con lo cual, al juez no tener facultades para tomar esa decisión no tiene ningún tipo de relevancia. Y en cuanto a si el DNU es válido, si no está firmado por los ministros, no es válido. El artículo 99 y 103 de la Constitución exige el acuerdo general de ministros, con lo cual el DNU ya de movida es nulo. Gracias. No, Bien. gracias a vos. Lucas Sánchez, siguiendo el planteamiento de Jorge Isern, que decía que somos un país muy exitoso, muy capaz de ser exitoso, quería saber si piensa que aún estamos a tiempo de hacerlo o todos los años de gasto descomunal hace que sea más difícil y un país inviable. ¿Podemos seguir apostando en nuestro país? Para Jorge Isern. Sí, seguramente. Pero este país, el problema es que nosotros estamos empobrecidos, pero nosotros somos naturalmente destinados. Yo no creo que estemos destinados a, como se dijo por allí, a la riqueza, sino que tenemos la oportunidad del desafío de ser un país, pero absolutamente con crecimiento y desarrollo. Lo hemos demostrado. Al final del siglo XIX, principio del siglo XX, este fue el país que más creció en el mundo. Fíjense que si hoy Argentina exportara en la misma unidad de medida lo que exportaba en el año 1930, tendría que costar 500.000 millones de dólares. Y eso fue posible. Bueno, nosotros frenamos esa posibilidad con políticas acertadas. Bueno, vamos a hacernos cargo de esa política. No vamos a estar permanentemente llorando sobre la leche derramada. Yo lo que creo que tenemos que hacer es precisamente saber cuáles son los planes
que debemos desarrollar y accionar en ese sentido. Bueno, nosotros estamos en un sistema clientelista yo diría de no responsabilidad, porque Argentina tiene que cambiar en el sentido que no podemos obligar a parte de la población que se haga responsable de sostener a otra población que no es discapacitada, simplemente porque la organización socioeconómica ha dicho, bueno, esta gente es una gente desposeída, pobre, bueno, ese sí que es una estigmatización, esa gente puede como podemos todos, y lo que hay que hacer es reencaminarnos. Esto no significa ningún esfuerzo sobrenatural, ¿eh? Cuando yo era joven y aprendía, decía, mira, cuesta lo mismo hacerlo mal que bien, vamos a hacerlo bien, porque cuesta lo mismo hacerlo mal que bien. Y nosotros podemos hacerlo bien, tenemos que organizarnos, hay que tener un plan, como dice Ricardo López Murphy, y hay que tener un accionar de acuerdo a ese plan, y sí se puede. Y bueno, nosotros lo haremos en 1, 2, 5, 10, 100 años, pero no podemos seguir en el camino de la decadencia y de la pobreza. Alguna vez iniciemos, sin ningún sobresalto, sin ningún esfuerzo no, simplemente un plan, una organización y accionarlo, como es la naturaleza, en definitiva. Podemos. Alberto Soy Medina muy Méndez, optimista. ¿recuperaste el audio? Sí, recuperé el audio, eso parece. Perfecto, sigue en la moderación, Te agradece, Alberto. Jorge, te agradece. Tuve parece que un ataque de cierto, de cierto enemigo del sistema, digamos. ¿Sí? Tengo varias preguntas acá, pero me gustaría compartir una. Dice, Luca plantea, a ver si lo encuentro por aquí, acá está. Quería preguntarle a la señora Susana si cree que la sociedad permitiría un avance sobre la sociedad o saldría a la calle y reclamaría como sucedió con Vicentín, y cuál piensa que serían las medidas del gobierno si eso sucede. A ver, acá y en la China, las reacciones de las sociedades son las mismas cuando sienten vulnerados o atacados sus derechos, salvo en los países totalitarios, donde no se respeta la expresión pública. En el resto, el soberano es el pueblo, no al revés, no hay una casta política, hay una sociedad permisiva o exigente. Si es permisiva, el eventual grupo político de turno hace y deshace como si los bienes y los destinos fueran propios. Si es una sociedad exigente que delegó poder de administración por lo que fuere, simplemente controla y exige el cumplimiento de la representatividad que otorgó. Lo que hicieron los gringos, y esto no es peyorativo, sino que es con un gran orgullo que lo digo, porque me encantaría ver replicada esa actitud de defensa. O sea, nadie puede sancionar a otro, incluso acá tenemos al doctor jurídicamente hablando, por defender lo propio y lo que cree que le pertenecen. Y si lo que está defendiendo es el país, sus instituciones, la república, por favor, no hay nada para discutir ahí. Ahora, la 125 demostró lo que pasa cuando una sociedad se pone las pilas en serio para oponerse a algo que cree que es un abuso. Pero también, a ver, pasa en España y pasa en Francia, o sea, no es un levantamiento. Es el derecho que tiene una sociedad de reclamar y de exigir el cumplimiento de la ley, porque acá estamos pidiendo que se cumpla la ley. Y si es la ley comercial y tiene que sancionar a Vicentín, será. Pero no es el Poder Ejecutivo el que tiene que cumplir esa función. Es el Poder Judicial. Y hay independencia de poderes y tiene que haberla.
Y tenemos que hacernos fuertes en eso, y lamentablemente tuvimos un periodo de 4 años en el cual, en lugar de corregir parte de los errores del ciclo anterior, se dejaron estar tal cual venían, y algunos incluso se profundizaron. Entonces, a ver, o nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, pero es que va a ser, como dijeron en el 2008, señores, va a ser con ustedes a la cabeza o con la cabeza de ustedes. Digo, la gente va a defender lo que cree que debe y nadie puede sancionar eso cuando tienen razón. Por supuesto que no tiene que haber violencia, no tiene que haber, pero la protesta formal, y es lo único que entienden a veces los grupos de funcionarios de turno, sobre todo cuando son nobles. Y en este equipo de gobierno hay tantos nobles funcionarios como en el anterior, a los cuales le pagamos el aprendizaje y sufrimos las consecuencias del desconocimiento que tenía. Muy bien, Digamos. Susana. Tengo una pregunta casi doble para Francisco. Le preguntan sobre qué pasó con el amparo contra la extensión de la cuarentena que presentó, y una expropiación no se puede ni se debe hacer por DNU. Me gustaría que pudiera explayarse un poco más en esta segunda parte, Francisco, respecto a la posibilidad de que se convierta en ley, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, con respecto al amparo en contra de la prórroga de la cuarentena, el juez nos está requiriendo una serie de medidas administrativas previo a notificarle al Poder Ejecutivo, que entiendo que es propio de las pocas ganas que tiene de expedirse al respecto. Pero bueno, para su desgracia se la estamos cumpliendo, con lo cual va a tener que expedirse tarde o temprano. Con respecto a la pregunta, entiendo yo que me están hablando de cuál sería el proceso correcto de expropiación. A ver, el proceso correcto de expropiación arranca por el Congreso, con un proyecto de ley en el cual el Congreso declara de utilidad pública al bien que quiere ser expropiado y declara o establece una indemnización a abonarle al dueño de la propiedad, que el dueño de la propiedad o bien puede aceptarla o bien impugnarla por vía judicial, y ahí se abre un juicio de expropiación donde eventualmente se determinará cuál es el monto. El problema que tenemos acá es que, como les decía, esta empresa ya está judicializada, con lo cual se hace cuanto menos conflictivo expropiarla, porque podría haber un conflicto de poderes. Recordemos, reitero, el proceso concursal es un proceso universal. ¿Qué quiere decir universal? Que todo a ver, generalmente cuando una persona la demanda, ni una persona va ante un juez civil o un juez comercial, ese juez entiende respecto de un asunto puntual que refiere a esa persona. Por ejemplo, que mañana demanden a alguien por un accidente de tránsito o por una responsabilidad por un producto. Vamos a suponer que una empresa vende, no sé, un producto comestible y una persona se intoxica con ese producto. Entonces, eventualmente se entablará una demanda a través del juez comercial, y el juez comercial entenderá solamente en ese conflicto. Los procesos concursales, así como los procesos sucesorios, son procesos universales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a entender sobre todo el patrimonio de la empresa. Entonces, lo que termina por ocurrir es que, si bien el poder legislativo a avanzar sobre el judicial, habría un conflicto de poderes importante que, en definitiva, se debería dirimir a través de las facultades que la Constitución le otorga a cada poder, y en ese sentido, por obra del artículo 116 de la Constitución, entiendo que debería primar lo que tiene que ver con el Poder Judicial. La pregunta, entiendo que no me hicieron, pero que deviene obligatoria, bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado si se quiere quedar con la empresa? En principio me parece que el Estado se quiere quedar con la empresa es algo bastante reprochable en un sistema republicano respetuoso de la propiedad privada como el que, no lo quiero decir, pero teníamos, porque no sé si lo seguimos teniendo. Pero hay un proceso concursal, en el concurso, que es previo a la quiebra, que se llama cramdown, que es salvataje, que es un proceso bastante complejo de explicar, yo creo que requeriría horas, porque a mí los abogados lo entienden muy bien, porque es algo nuevo, incluso exportado o importado del derecho anglosajón, a través del cual eventualmente, previo a desguazar la empresa, se la podría vender funcionando.
pero, digamos, si bien hay un proceso establecido para la expropiación que no es este, no creo que se pueda aplicar sobre una empresa concursada. Aprovecho para ampliar una cuestión que viene medio enganchada con esto, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si dice el oficialismo no quiere tratarlo en forma remota y el oficialismo no tiene los números asegurados, parece, y esto podría tirar hasta septiembre, octubre, sin resolverse? ¿Cómo funcionaría esta especie de participación estatal, digamos, irregular, siendo que no hay expropiación, solamente hay vía DNU y no hay confirmación de la ley? ¿Cómo funciona esto jurídicamente, Francisco? Lo que pasa es que hay dos escenarios posibles. El primer escenario, el escenario en el cual la empresa no tome ningún tipo de medida al respecto, entonces, bueno, irán los interventores del Estado y funcionarán conforme la reglamentación que el mismo Poder Ejecutivo emita, lo cual yo lo digo así tan livianamente, pero es una locura, porque estaríamos en un imperio, o sea, estaríamos sometidos a la voluntad del emperador, que es el Poder Ejecutivo que legisla, que aplica las decisiones que legisla y que además administra, lo cual es una locura total y absoluta. La realidad es que yo entiendo que la empresa debería presentar un amparo, justamente para conseguir que un juez le diga al gobierno: este decreto vos no lo podés aplicar, y a partir de ahí el juez utilice las herramientas que tiene, digamos, a través de la fuerza pública para evitar que el gobierno avance. Y eventualmente, no quiero aventurar respuestas por ahí un poco imprudentes por no conocer el caso, pero entiendo que incluso podría haber un posible persalto, es decir, presentar el amparo directamente como una cuestión originaria de la Corte Suprema, porque entiendo que hay gravedad institucional. Es decir, acá no es el problema el patrimonio de Vicentín, como bien venían diciendo todos. Acá el problema es que se está atentando contra un sistema republicano de gobierno donde debe haber equilibrio de poderes y donde hay procesos que deben ser seguidos antes de llegar a una determinada decisión o no, que es lo que la doctrina administrativa, de derecho administrativo, ha calificado como interés legítimo. Es decir, todos los ciudadanos tenemos un interés legítimo en que se cumpla la ley, independientemente de que eso afecte un derecho subjetivo propio o no. Con lo cual, para volver al cauce de la pregunta, habría dos escenarios. Escenario en que la empresa no haga nada. Si la empresa no hace nada, no toma ninguna intervención, eventualmente esto va a seguir de la manera que el gobierno mejor le parezca. Si la empresa decide accionar judicialmente, eventualmente será el juez que toque resolver en el amparo el que decida la suerte de este avance sobre la propiedad privada. Muy bien, agradecido por la respuesta. Una pregunta para Jorge. De paso aprovecho para leer algunos mensajes que son más reflexión que pregunta. Agustín dice: muy clara Susana. Dice: Ariel, considero que la actitud del gobierno nacional, en primer lugar, es un atropello a la propiedad privada, y en segundo, una actitud que desalienta al sector agroindustrial, sin contar que de antemano es una operación para camuflar y postergar temas de los que realmente se debe ocupar. Analía dice: los actuales gobernantes creen ser dueños de la cosa pública, los ciudadanos tienen la obligación de saber que los gobernantes de turno son solo meros administradores de los bienes del Estado. Y Juan Carlos le pregunta a Jorge: el pretender pagar los intereses de la deuda atados a las exportaciones, ¿no pretenderán que la paguen los productores? Pregunta. Lo escuchamos, Jorge. Sí, ahí pude activar el micrófono. Y bueno, sí, efectivamente, atar a las exportaciones significa que, sí, en realidad lo que se está proponiendo es a la diferencia, no a las exportaciones, sino al superávit comercial, que es peor, en el sentido que significa que van a querer tener algún superávit a toda costa, o esconderlo, como se hizo en la época de Moreno. En la época de Moreno había un bono que estaba atado, si mal no recuerdo, al PBI, y bueno, y no se cumplió nunca, porque o la inflación se mintió, se descabezó el INDEC. Yo creo que sí, todo esto lo que sea artificial, nosotros lo tenemos que tener alergia. En todo lo que es riesgo, que alguien te dice: te saco un negocio para mí, para vos, a costa de un tercero, eso no va. Y el sector agropecuario tiene experiencia en que siempre
está aportando, como se dijo, como dijo Susana, el sector agropecuario va y trabaja, y siembra, claro, con menor producción. Yo creo que el tema de atar un bono a algún indicador que sea sectorizado, bueno, es una injusticia, una discriminación. Acá dice, las exportaciones, no, acá lo que hay que hacer es negociar la deuda y sobre todo, voy a ir más allá, lo que hay que hacer es saber en qué se gasta la plata, cuáles van a ser los presupuestos futuros, porque si por arte de magia nos perdonaran todas las deudas y estuviéramos a cero, a foja cero, si seguimos con esta estructura de gasto, de despilfarro y de, yo diría, de mal gasto impositivo, a poco tiempo estamos otra vez en la misma situación, como lo hemos repetido. Este va a ser el 9º default. Así que sí, yo creo que todo lo que sea discriminatorio es inconveniente e injusto. Aprovecho, Jorge, que está todavía con el micrófono ahí habilitado. La pregunta es para Susana y para Jorge, así que arranca Jorge, si les parece. ¿Cómo va a responder Chicago, dice, ante esto? ¿Cree que los productores van a parar las máquinas, ya que forman parte de este manoseo estatal? ¿Tienen estabilidad de venta en mercado interno? Pregunta Matías. No, la mayoría de los cereales y la quinoa tienen el precio internacional, que en Chicago se fija por una cuestión mundial. Y nosotros, precisamente, lo que se nos acusa, que somos fijadores, nosotros no somos fijadores de precios, somos receptores del precio. El precio no los impone. Y además del precio, ahora aparecen todos los riesgos artificiales, porque el precio internacional, el clima, bueno, son riesgos naturales, los tenemos que asumir. Para eso emprendemos, para eso asumimos riesgos, para eso queremos ganar. Sí, pero los riesgos artificiales, que no están en el precio de Chicago e internacional, esos riesgos artificiales son los que en la Argentina contribuyen a la pobreza. ¿Por qué? Porque precisamente disminuyen la producción. Mira, está estudiado, voy a otro tema, el tema impositivo. Si se sacaran las retenciones, con la mayor producción habría una recaudación en poco tiempo prácticamente igual que las retenciones. Y sin embargo, siguen con él. ¿Por qué? Porque eso significa una dominación y significa algo del Estado que es arbitrario y que perjudica. Susana, la misma pregunta. No, ya lo dije, no es que los productores no van a dejar de producir, lo que se va a producir menos porque se va a invertir menos, que es absolutamente lógico. Ahora, el mercado internacional, y sí, el mercado internacional de una forma o de otra va acusando recibo, pero acá el principal dañado es el propio país. No miremos para afuera, no nos vayamos tan lejos, miremos para acá. La otra cosa que no se dijo, porque hay tanto para decir al respecto, es el absurdo de los postulados que justifican estas acciones. Teóricamente están por salvar o van al salvataje de una empresa privada, como Vicentín, con una empresa pública, como YPF, que está en peor situación financiera y patrimonial que Vicentín. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? ¿O creen que la gente es muy tonta, que no se da cuenta? ¿Quién va a poner la plata para el salvataje? Y si Vicentín debe 1.350 millones de dólares y algunos milloncitos más por ahí en bancos de afuera, ¿y quién creen que se va a hacer cargo de eso si el Estado se queda con Vicentín? Y lo dice acá una de las participantes, Soraya, y cuando pierdan el juicio, que sistemáticamente la Argentina pierde este tipo de juicios con las empresas privadas, nos ha pasado con las restatizadas aerolíneas, con las restatizadas, hemos perdido todos los juicios. ¿Quién paga el juicio que pierde la Argentina? ¿El funcionario que tomó la decisión o todos los contribuyentes? Entonces, cuando reaccionan los muchachos de Avellaneda o de Reconquista, que yo dije es en defensa propia, es en defensa propia. Y lamentablemente no desarmamos el andamiaje brutal del Estado que teníamos
no disminuimos el gasto público. Entonces, es muy difícil decir este partido o el otro partido y echarle las culpas. No, han cambiado los partidos y ha seguido lo mismo. El gasto público creció en los últimos años, señores. La burocracia pública creció. Culturalmente no hicimos nada para rescatar la cultura propia en la que crecimos la mayoría de nosotros, con la República, con la Constitución, con el trabajo. Eso no se hizo absolutamente nada, con lo cual cambiamos de gobierno y el gobierno que volvió retomó como si hubiera sido ayer, porque estaba todo tal cual, o un poquito mejor todavía, un poquito más potenciado. Entonces, a ver, llega un momento en que se tensa la cuerda hasta un punto donde las cuerdas se cortan y el pueblo reclama. El pueblo reclama. Y si se equivocan, este reclamo de reconquista del norte de Santa Fe, de Avellaneda, se puede ir generalizando. Con la 125 pasó lo mismo, no nos olvidemos, empezó un 11 de marzo. La mesa de enlace se conformó recién en abril, porque las entidades nacionales del sector no se querían hacer cargo y eran los autoconvocados, desde los lugares más alejados, los que mantuvieron la cosa y ahí se fueron sumando. Entonces, ¿y qué había para cuestionarles? Nada, terminó siendo el vicepresidente de la República el que zanjó la cuestión y puso la diferencia. Tengo dos más ahí, Susana, en la misma dirección. Antes de pasarle la palabra a otro de los oradores, dice alguien, para Susana, ¿qué opina del lugar que ocupan los medios de comunicación en este contexto de pandemia? ¿Ayudan, perjudican, manipulan? Y la segunda es, dice Analía, si el Poder Ejecutivo sigue avanzando y el juez no puede hacer nada, ¿qué rol debería tener la oposición política? Medios y oposición. En medios, como persona que me he dedicado, creo que más de 40 años ya a esta altura a los medios, yo no creo en el poder de los medios que algunos le atribuyen. Porque si no, Clarín hubiera puesto los presidentes que quiso o hubiera sacado los presidentes que quiso. Y la verdad es que Clarín no puso nunca un presidente y no sacó nunca un presidente. Porque, vuelvo a lo mismo, el soberano es el pueblo y el instinto del pueblo es absolutamente genial. Hay que hacer la experiencia de cuando un medio quiere vender, entre comillas, algo, si la gente le cree o no le cree. Y la gente no cree cuando no tiene que creer. Cosas superficiales sí, pero cuando vamos a los temas estructurales, a los temas de fondo, la gente se embara. No hay confusión. Por supuesto que hay un problema cultural, sí, pero más que el poder de los medios es esta cosa que nos sacamos la responsabilidad encima respecto a las nuevas generaciones, lo que yo llamo el sub-25, donde tenemos algunos problemas muy serios, pero no pobres por maldad, sino porque nadie se ocupó ni siquiera de enseñarles, y donde el esfuerzo y donde el hacer las cosas bien no hace diferencia, no está reconocido siquiera, ni premiado. Ahí sí tengo un problema. Y respecto a la sociedad política, voy a decir lo mismo que los medios. La sociedad política quiere creer, y quiere que los demás crean, que tiene un poder muy superior al que tiene realmente. Porque cuando la gente dice no, la casta política se acaba. Entonces, hay que subvertir la fuerza y los valores. El mandante es el pueblo, no el funcionario. El poder está en la decisión de la gente. Y yo no creo que la gente no quiera un país grande, un país en crecimiento, un país fuerte, un país donde llega a fin de mes y sabe que cobra y que su empresa y donde él trabaja está bien y que puede educar a sus hijos y que la educación es de calidad
para que sus hijos puedan competir dentro de 10 o 15 años dentro del país o fuera del país, no creo que nadie se oponga a eso. Y eso es lo que hay que defender de una buena vez, no lo hemos hecho. No lo hicimos ahora, no lo hicimos en el anterior gobierno kirchnerista, no lo hicimos en el gobierno del PRO, no lo hicimos, señores. Lo declamamos, pero no lo ejercimos. Muchas gracias, Susana. Dice Juan Quiroga, saludos para Francisco Oneto, de un colega de la provincia de San Luis, muy clara su exposición. Este año el Partido Demócrata de San Luis cumple 100 años y estaremos organizando algunas iniciativas para invitar a los liberales de todo el país. Dice Soraya, el problema es que los errores gubernamentales de los coyunturales administradores los pagamos en el mediano plazo los argentinos cuando el Estado pierda los futuros juicios, como ya ha sucedido varias veces. Dice Agustín, felicitaciones a los expositores. Martín dice, a todas luces, el tratamiento de esta pandemia por el gobierno nacional es una cuarentena medieval. Es indudable que ante un desastre económico de un barco que venía filtrando agua, hoy van a un escenario de chocar contra el iceberg sin salida a la vista. Eligen el camino de sacarle recursos al complejo agroexportador y con el relato ya perimido de la mesa de los argentinos, dice en este caso Martín. Dice María, disiente absolutamente con Susana, la gente es ganado y los medios los arrían de la mano del gobierno de turno. Dice, lo mejor es demostrarle que somos muchos más de lo que piensan, el 41% no los votó, tampoco los medios son realistas. Bueno, yo tengo una última pregunta para los tres. Nos suele pasar un poco en estos foros, y voy a empezar por la dama, por Susana, y después le pasamos la posta tanto a Jorge como a Francisco. Nos suele pasar en estos foros que terminamos de alguna manera haciendo diagnósticos que son muy válidos, entendiendo lo que está pasando y hasta pronosticando lo que puede pasar. Ahora, los desafíos a que nos ayuden a construir una posible salida de esta circunstancia particular del tema Vicentín, más allá de la empresa puntual, digo, pensando en los pasos que deberíamos seguir como sociedad civil, ¿no? Como organización de la sociedad civil en el caso de las fundaciones, ¿por qué no en el caso de los partidos políticos? Y como ciudadanos de a pie, para ver si somos capaces de construir algo a partir de esto que no nos gusta, ¿no? Susana, espero su respuesta. Creo que es absolutamente imprescindible que volvamos a participar como ciudadanos, a participar de la vida de la sociedad, del pequeña localidad donde uno esté, integrarse, y participar es participar en todos los frentes, porque somos ciudadanos, podemos ser productores agropecuarios, podemos ser médicos, podemos ser peón rural, pero somos ciudadanos. Entonces hay que involucrarse en todo lo que sea educación y crecer. Y no creer que participar en política es solamente candidatearse para algo. Participar en política es también el contralor de los representantes que resultaron electos. Es la custodia de lo que hacen el funcionario. Si creemos que con el voto puesto cada 2 años, 4, ya cumplimos con nuestro deber y nuestra responsabilidad ciudadana, creo que estamos muy fregados. Creo que la cosa no es así. Nadie deja en su negocio al encargado o en su fábrica al gerente con una chequera firmada en blanco y se va 2 años y vuelve a los 2 años y pregunta, querido, ¿te alcanzaron los cheques o querés que te firme otra chequera en blanco y vuelvo dentro de otros 2 años? ¿Y por qué hacemos eso con los representantes que ponemos para cuidar y custodiar nuestra república? No, tenemos que participar e involucrarnos más, y si es con un partido político, bienvenido sea, y si es como ciudadano y en organizaciones civiles, también bienvenido sea. Y la segunda cosa que me parece que hay que dejar de hacer es dejar de votar a ganador. Es decir, y fulano me gusta, pero le falta carisma, y no, fulano no va a ganar porque va a... Y entonces votamos lo que no queremos, porque lo que queremos creemos que no va a ganar, y obviamente, como hacemos eso, lo que queremos no gana. El ejercicio de la democracia es distinto, hay que participar distinto y tenemos que votar alguna vez, más en serio, más seriamente, por lo que creemos que realmente va a defender los principios y los postulados de vida
que tenemos, los que compartimos, obviamente, o que va a luchar con denodado esfuerzo contra lo que no queremos, o sea, contra el populismo y demás. Ahora, si nos quedamos en lo tibio y en lo... Y no veo que podamos con eso avanzar demasiado. Muchísimas gracias, Susana. Francisco, aprovecho para trasladarle una pregunta que está dando vuelta allí, para que complemente con el cierre Dice, pregunta, puedo hacerla oral, pero es medio larga, dice, así que la escribo. El Poder Ejecutivo ya se arrogó facultades legislativas con la intención de la expropiación. Ahora quedó en una intervención. Ahora usted también dice que la declaración de utilidad pública de cualquier empresa la puede ejercer el Poder Ejecutivo, y junto a esta pregunta, y en caso afirmativo, con este avance del gobierno, ¿cuál es la manera de detener esos atropellos frente a los que, más allá de Vicentín, que ya es un caso testigo, se puede transformar en una estatización similar a países como Venezuela? Dice en este caso Andrés. Francisco, lo escuchamos. Sí, bien, la pregunta no, por ahí me expresé mal. El Poder Ejecutivo no puede declarar ningún bien de utilidad pública, lo tiene que hacer el Congreso. En cuanto a la forma de frenar los avances ejecutivos, a través de la acción de amparo. Lo que pasa es que la acción de amparo depende de que tengamos jueces independientes, comprometidos y con el coraje necesario para ponerle un freno al Poder Ejecutivo, que es lo que no tenemos. Todos los fueros federales del país son fueros altamente politizados. En el interior, el juez federal de la ciudad es el señor feudal de la ciudad. Entonces, la realidad es que eso es un gran problema para garantizar estos derechos. Porque yo me defino como garantista, y cuando me defino como garantista todos me dicen que soy defensor de delincuentes, y nada más lejano de eso. A ver, un garantista es aquella persona que dice, yo quiero que el Estado me garantice los derechos que emergen de la Constitución Nacional. Usualmente se vincula el garantismo con el derecho penal, porque en general las personas que más en conflicto están con el Estado son aquellos que son acusados por haber cometido un delito. Pero la realidad es que hoy, ante esto, está Vicentín en conflicto con el Estado. Mañana puede estar cualquiera de nosotros porque nos quieren expropiar algo y vamos a pedir ser garantistas. Entonces, el problema que tenemos es que los jueces federales no son garantistas, son temerosos del poder, y van a seguir siendo temerosos del poder hasta tanto sigan siendo elegidos por posición del presidente con acuerdo del Senado, porque entonces es un puesto político. Si me preguntan a mí cuál es el mejor método para elegir jueces, habría que debatirlo, porque si lo eligiera el pueblo por votación, como es en Estados Unidos, estaríamos ante jueces que sean demagogos. O sea, lamentablemente tenemos un vicio y una deformación intrínseca a nuestra naturaleza, que es lo que habría que desterrar, pero enfocándonos en el plano del ser y no del deber ser, bueno, habría que pensar el mejor método, pero claramente este no es uno de ellos. Con respecto al cierre, a ver, ¿yo qué pienso? Yo pienso que hay un elemento fundamental en todos los seres humanos que muchas veces se le quita importancia, que es la conciencia, que es la mente. Una vez le preguntaron, para los que no saben de boxeo, Rocky Marciano creo que es el único campeón peso pesado invicto, y una vez le preguntaron a su entrenador cómo era posible que Rocky Marciano no haya perdido nunca una pelea de las, creo que tuvo 52 peleas de profesional, a lo que, por supuesto a nivel mundial, ¿no? A lo que el entrenador contestó, Rocky Marciano nunca perdió una pelea porque en su cabeza no cabía la posibilidad de perder una pelea. Más allá de si esto es verdad o mentira, yo sí creo que lo que importa es el cambio de conciencia. Comulgo con la idea de Susana con respecto a que los políticos son meros recipendarios de un poder del cual nosotros somos su génesis. Susana ponía el ejemplo del gerente de la empresa o el director que se va y le deja a un gerente una chiquera que no da plata. Yo pongo otro ejemplo que es más ilustrativo. No sé si más, ilustra distinto en realidad. Imagínense que ustedes tienen 10 departamentos y los alquilan y ponen un administrador de alquileres. Entonces, a fin de mes viene el administrador de alquileres y les trae el monto recaudado en ese mes. Y correspondía que les traiga, por ejemplo, no sé, 200.000 pesos, y les trajo 150. Y ustedes al administrador de alquileres le dicen, macho, acá me están faltando 50.000 pesos. Y el señor les contesta, ¿en qué gastas tanto vos? ¿Para qué querés 50.000 pesos más? A ver, ¿no te alcanza con esto? ¿Ustedes qué hacen? Lo echan, lo sacan, ponen a otro, se controla durante el decurso del ejercicio del mandato que les fue conferido. Bueno, acá es lo mismo. A mí me resulta muy gracioso cómo todo esto de la pandemia, cómo se ha convertido en que todos los días prendemos la televisión a ver qué nos deja hacer el Estado. A ver, en ningún lugar de la Constitución Nacional el pueblo le cedió estas facultades al Estado.
El Estado se apropió de facultades que no le corresponden. En ningún lugar el pueblo le cedió al Estado la posibilidad de que por decreto cercene su libertad. Los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Leyes, no decretos. Esto lo dice el artículo 14 de la Constitución Nacional. Respecto a la libertad, el de libertad ambulatoria, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy claro, se cercena solamente por ley. El artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la interpretación de las normas tiene que ser de modo que más favorezca al individuo. Entonces, tengamos muy en claro que somos nosotros los que decidimos qué es lo que hacen, y no ellos los que nos cuidan. Yo no necesito que me cuiden. Tengo 34 años y yo necesito que nadie me cuide. Me cuido solo. Entonces, ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Y también comulgo con esto que hay que involucrarse y hay que utilizar los medios que sean necesarios. Con esto no hablo de recurrir a la violencia, en tanto y en cuanto no nos violenten a nosotros. Yo no voy a recurrir a la violencia para que mi vecino saque el auto de la puerta de mi garaje, en tanto y en cuanto mi vecino no baje con un palo y me lo voy a romper en la cabeza. En ese caso, deberé recurrir muy, a mi pesar, a la violencia. Entonces, lo que estamos recibiendo nosotros hoy es violencia institucional. Tenemos un poder ejecutivo que está avanzando contra los derechos de los ciudadanos. Tenemos un poder ejecutivo que no respeta la división de poderes. Entonces, lo que sugiero es que cada cual se involucre de la forma que mejor le parezca hacerlo. Entiendo, desde mi rol como abogado, entiendo que además de ser una profesión y un modo de vida, cumple una función pública, por eso es que hemos interpuesto el amparo en contra de la prórroga de la cuarentena con la doctora Villarruel, y que ahora lo hemos colectivizado para que se sume quien se quiera sumar. Y bueno, cada cual desde su lugar podrá ir haciendo lo propio. Por otra parte, hay que exigirle, a mí hubo algo que me dejó, me dio escalofríos. Yo la verdad que de política en algunos puntos soy bastante inocente. Y un día me dijeron que un grupo de diputados no iba a dar quórum o no iba a aprobar una ley porque el jefe de su bloque político decía que no quería aprobar esa ley. A ver, los diputados son los naturales representantes del pueblo. Los diputados responden al pueblo, no responden a su jefe político, al que los promocionó, al que los llevó hasta donde están. Hasta que la clase política no entienda a quién responden, y no se lo vamos a entender mediante el legítimo derecho a peticionar ante las autoridades, y cuando las autoridades no nos escuchan mediante el legítimo derecho a la protesta social, esto va a seguir así. Entonces el cambio está en nuestras manos y no en las manos de ellos. Y reitero, cada cual desde su lugar que haga lo que considere oportuno y que aporte su granito de arena para solucionar este problema que tenemos republicano. Muchísimas gracias, Francisco. Le damos el cierre a Jorge, a ver si nos hace algún aporte adicional. Muchas gracias. No, la verdad que tanto Francisco como Susi y Jorge... Ah, perdón, el Jorge. Perdón, culpa mía esa. Jorge Iser, le habilitamos el micrófono de nuevo para el cierre y luego tenemos algunas cosas para compartir. Jorge. Bueno, sí, muchas gracias. Mirá, yo creo que el futuro está en planificar, en tener un plan cierto, un plan consistente, y que podamos convencer a la gente que con ese plan se va a superar, va a estar mejor que lo que está hoy, lo cual es dificultoso. Pero creo que es muy posible. Lo tenemos que hacer, tenemos que, nosotros, supuesta dirigencia, tenemos que aceptar el desafío, y yo diría, sobrepasar a la dirigencia que está acomodada. Yo no me gusta mucha dirigencia, que es el establishment muy poderoso y que negocia prebendas. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que, en definitiva, asumir planes superadores. Y sucintamente voy a decir que acá los planes tienen que pasar por racionalidad en el gasto público. No es racional el gasto público argentino, hay que tener presupuestos y gastos racionales, y tenemos que encarar las reformas, que son la reforma impositiva, la reforma laboral, incluso la reforma previsional, porque a la gente no le gusta, pero en la Argentina han aparecido discapacitados a rolete
que no son discapacitados y que son un mal ejemplo. Hay que corregirlo, hay que tener la valentía de corregirlo, que hasta ahora no se ha demostrado. Y bueno, todo eso en definitiva significa desregular y bajar impuestos para que haya reinversiones y creación de puestos de trabajo útiles. Menudo trabajo, ¿no? Menudo desafío, lo tenemos que asumir. Yo creo que lo podemos hacer. Y yo creo que vamos a tener que convencer, porque uno, la academia, la política no es academia. Y la academia, bueno, tiene, y dice, sí, esto es, hay un resultado previsible, hay un resultado científico. Pero la gente de menor recursos no lo entiende. Y bueno, nosotros tenemos que demostrarle, llevarles a ellos la idea y la acción de que van a estar mejor, porque es una cuestión humana, además de económico y social. No puede ser que toda la vida estemos en la decadencia y la creación. Ahí cuando veo el asunto de la Villa Miseria, que se urbaniza en la Villa Miseria hay que superarla, y es posible eso. Bueno, tenemos que contar con la gente, con las personas que están en esa situación de dificultad, para llevarla a que decididamente hay un camino de superación. Eso es lo que yo me convenzo, yo sueño con eso y defiendo esta idea, porque esta idea de la pereza, de la decadencia argentina en un país bendito, y que no asumamos el desafío de la transformación. Bueno, yo conozco sectores que tienen la planificación, dicen hay que hacer esto, es posible. Bueno, no lo haremos en un tiempo corto, lo haremos en el tiempo prudencial, que no signifique heridas, o que las menores posible, algunas por supuesto, pero no podemos dejar de hacerlo porque clama la historia, nos claman nuestros hijos y nuestros nietos, esta historia de que, o esta situación de que no podamos superar una situación, esta decadencia y esta prueba, bueno, no sé, honestamente me siento muy mal y creo que es posible que nos sintamos todos mejor y que realmente lo realicemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a todos los que participaron, a todas las organizaciones que fueron parte de este encuentro en el que aprendimos muchísimo. Ahora sí le paso la posta a Jorge San Martino, que tiene una invitación, y me despido de ustedes agradeciéndole el gigantesco esfuerzo que hicieron para compartir con nosotros este tiempo. Jorge San Martino, te escuchamos. Muchas gracias y disculpa por la intromisión, lo que pasa es que somos tantos Jorge que nos pasa esto. Alberto, muchas gracias. Simplemente para invitar a todos, está comenzando la disertación de Horacio Liendo en la Escuela de Formación Política de Recrear sobre finanzas en el siglo XXI. Pueden ingresar directamente con un link que les estoy compartiendo a partir de este momento. No tienen que ni siquiera registrarse, ingresan directamente. Y muchas gracias, Alberto y los Albertos, por la moderación y por el hosteo. Así que igualmente para Lorena Paredes, que estuvo trabajando junto con nosotros. Y los disertantes, un gran esfuerzo, tanto Francisco como Susana como Jorge, que nos deleitaron con la presentación. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.